Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. De la tarde un taller sumamente importante. Nosotros no improvisamos. Esto ya lo tiene claro el Ecuador, lo repito una y otra vez, para nunca más volver al pasado. No decimos palabras al viento, no estamos aquí por ocupar y calentar un puesto, por pasar a la historia, no hacer olas, no, estamos por cumplir. Y se les presentó un plan de gobierno en la campaña por el cual votó abrumadoramente el pueblo ecuatoriano y vamos a cumplir ese plan del gobierno. Así que tuvimos el taller para la revisión del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir en función de ese plan de gobierno presentado, aprobado, ordenado por el pueblo ecuatoriano en las urnas el pasado 17 de febrero. Quiero decirles que en planificación estamos en la vanguardia de América Latina, son una de las cosas que más se ha transformado. Antes la Semplades era una oficinita ahí adscrita a la presidencia de la República que hacía trámites nada más. Ahora es verdaderamente un tanque de pensamiento con extraordinarios profesionales, evaluando, replanteándose las cosas una otra vez. Si ustedes quieren, eficiencia es avanzar con el menor costo posible, pero se puede avanzar a cualquier lado. Avanzar en la dirección correcta es la eficacia. De la eficiencia del gobierno se encarga la Secretaría Nacional de Administración. Tenemos el EPR, Gobierno por Resultado, evaluaciones, el SIGOP, los compromisos presidenciales, etc. Y de la eficacia, ir en la correcta dirección, en función de los objetivos nacionales, precisamente se encarga la Secretaría Nacional de Planificación, Semplades. ¿Y dónde está esa dirección? ¿Dónde están esos objetivos nacionales? Precisamente en el Plan Nacional para el Desarrollo, ahora llamado Plan para el Buen Vivir. Quiero decirles que estamos tan a la vanguardia que muchos gobiernos de países amigos nos han pedido asesoría en este sentido. Y veamos, primeramente, cómo se construyó el plan. Porque uno de los tantos mitos es que yo soy autoritario, que no escucho a nadie, que no acepto las críticas. Una serie de mitos, insisto, que se construyen para los odiadores justificar su odio, ¿verdad? Legitimar su mala conciencia. No lo van a poder hacer, pero en verdad esto fue un proceso muy participativo, como todas las cosas del gobierno. Lo que pasa es que también sabemos tomar decisiones, lo que pasa es que también sabemos ejercer la autoridad, pero obviamente somos muy democráticos y participativos, no son cosas excluyentes. Pero un país que se acostumbró a la anarquía, que cualquiera hacía cualquier cosa y no pasaba nada, el Estado repartido, los grandes consensos, ¿no? El consenso es que todo el mundo estaba conforme con su tajada. La UNE, la extrema izquierda, la extrema derecha, los banqueros, cierta dirigencia indígena, esos eran los consensos, esa clase de consenso en que se repartían el Estado cual botín entre piratas. Nunca más, compañeros, que esta revolución sea irreversible y se logren verdaderos consensos en base a objetivos nacionales y no en base al reparto inmoral del Estado. Pero en todo caso, les decía, somos muy participativos. En este proceso han participado 8.100 personas en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, en base a esa Constitución de Montecristi. Se hicieron seminarios internacionales de pensamiento latinoamericano, vinieron expertos de toda la región. Ecuador en estos momentos es una de las principales fuentes de ideas, de pensamiento a nivel de Latinoamérica. Y eso también es parte del cambio de época. Ya se lo he dicho, una de las mayores crisis que vivió nuestra América fue la crisis de pensamiento. Durante casi 20 años, pasivamente y reflexivamente, seguimos las políticas de un llamado consenso, el consenso de Washington. Consenso en el que no participamos los latinoamericanos. ¿Se dan cuenta el entreguismo, el neocolonialismo? El consenso fue entre el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, todas estas burocracias internacionales con sus sedes en Washington y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y a eso, como se creían dueños del mundo, lo llamaron consenso. Pero lo más grave, nuestras élites y los gobiernos entreguistas aceptaron irreflexivamente, pasivamente, con mansedumbre, con sumisión, el dichoso consenso de Washington. Esa es la nueva época que vive América Latina. Ahora tenemos un consenso sin Washington. Y parte fundamental de ese consenso y las ideas surgen de aquí,
de este pequeño pero gran país que se llama Ecuador. Hasta la victoria siempre. Y se ha hecho una construcción colectiva donde han participado los 8 consejos sectoriales, los gobiernos autónomos descentralizados, otras funciones del Estado, etc. Ha sido una construcción colectiva el programa de gobierno y el Plan Nacional del Buen Vivir para el 2013-2017. Sigamos. Y ese plan lo aterrizamos, no es teoría, no es lírica, no son conceptos. O sea, hay gente, yo me acuerdo que en este taller invité a un técnico ya de unos 70 años, y me dice, 30 años llevo escuchando lo mismo. Sí, 30 años los diagnósticos, los análisis y la falta de ejecución. Nosotros vamos a aterrizar, como la aterrizamos ya estos 6 años, estas cosas. ¿Cómo? 12 objetivos muy concretos, 83 metas, de ahí se derivan 111 políticas y 1089 lineamientos estratégicos. Está loco el presidente, ¿cómo va a seguir 1089 lineamientos estratégicos? Tenemos el gobierno por resultados, tenemos los sistemas de seguimiento electrónicos. Ustedes saben que el sistema nuestro de seguimiento, SIGOPES, ¿no? El sistema gubernamental de seguimiento. Si hay una meta que no se cumple, por ejemplo, estamos en este momento, ¿cuánto? 9, 10 de junio, ¿qué fecha estamos? No sé ni qué fecha. 8 de junio, no sé ni qué fecha vivimos. Hasta el 8 de junio nos habían dicho que iba a estar tal una hidroeléctrica. No reportan que está, enseguida se prende una luz roja en el sistema y le mandan un mensaje al ministro encargado. Ahora, ese mensaje puede llegar a las 3 de la mañana. Entonces me decía el vicepresidente Jorge Glass que cuando era ministro de sectores estratégicos, como no sabía manejar mi teléfono muy bien, sonaba el mensaje. A las 3 de la mañana me despertaba el bendito mensaje diciéndome que he incumplido una meta. Entonces todo esto tiene sistemas de control. Como dice Lula, que nos visitó esta semana, ¿no? Para cada decisión hay que poner un Doberman detrás. Bueno, no hemos puesto Doberman, pero sí sistemas electrónicos, informáticos, los más avanzados de América Latina, porque sí, ese es uno de los grandes problemas. Se toman decisiones, se ordenan y se diluyen. Y no en los ministros, en los mandos medios. O se cumple a medias y muchas veces nos engañan. Por ejemplo, envíen el viceministerio de Minas a Zamora, que es la capital minera del Ecuador. Cumplido. Sí, pero de 110 funcionarios enviaron 11 y cumplieron. Entonces hay que estar atrás para que no se engañe al ministro, no se engañe al presidente y para que se cumplan las disposiciones. Es uno de los mayores problemas que tenemos. Rodrigo Borja, me acuerdo siempre aquello, ¿qué es lo que más le frustró? ¿Qué es lo que más lo desilusionó como presidente? Todas las decisiones que se tomaron y que no se cumplieron. No vamos a cometer el mismo error que no lo cometió Rodrigo, no había en esa época tantos instrumentos técnicos para dar seguimiento, pero en base precisamente a esa frase del expresidente Rodrigo Borja, somos muy cuidadosos para que se cumplan, y aún así no se cumplen, ¿eh? Yo creo que se cumplirán 85% de las disposiciones y un 15% todavía las logran burlar de una u otra manera. Sigamos. ¿Y cómo están organizados los objetivos? En 3 grandes ejes: poder popular y Estado. No nos engañemos. El desarrollo es básicamente un proceso político, no únicamente político. Puede cambiar el poder en función de las grandes mayorías, lo que ha pasado en muchas partes del mundo, en muchas revoluciones. Camboya, el Khmer Rouge, y destrozó Camboya. ¿Por qué? Porque no tenían la visión correcta, la técnica, porque tenían los fundamentalismos, que hoy día veía una caricatura en el periódico tratando de hacernos daño, ¿no? Que repitiendo mi chiste en la asamblea, que el Papa es argentino, Dios probablemente brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano y hay 2 indígenas, sí, pero nos están sacando de este paraíso. O sea, para ellos vivir en el estado primitivo de la humanidad es algo bueno. Bueno, el caricaturista, los medios de comunicación, los dueños, que vayan a vivir pues como viven nuestros pueblos ancestrales, para ver si aguantan 3 días. Pura y simple hipocresía, ¿verdad? Entonces no solo hay que cambiar el poder político en función de las grandes mayorías, hay que saber a dónde ir. O sea, la parte técnica es importante, pero por otro lado, técnica con sociedades, naciones, estados en manos de unas minorías, solo servirá para enriquecer más esas minorías, para mayores diferencias sociales, como ocurrió en nuestra América. Entonces el primer paso para el proceso de desarrollo es el cambio en el poder político, lograr un poder popular, pasar de los estados burgueses que servían, representaban unos cuantos, que ustedes no se dan cuenta, porque nos acostumbramos a eso, nos hicieron creer que era lo normal, pero esto es que congelen los depósitos para salvar a los bancos, ¿se imaginan?
que da atropello a la propiedad privada, a los derechos humanos. Ahí que dijo la CIP y todas las siglas esas indescifrables algunas veces. ¿Se imaginan lo que era tasa de interés en dólares de 23-24%, pero salario básico de $150? Entonces, tener salario bajo era técnico. Pagar cualquier cosa al capital, eso era también técnico, mercado, vanguardia. Era pura y simple supremacía del capital sobre los seres humanos, apoyados por un Estado en función de ese capital. Un Estado burgués en función de los que poseen los medios de producción. Pues nos acostumbraron a eso. Entonces, el desafío es pasar ese poder que maneje nuestro país, de esas minorías, de esos grupos fácticos que siempre nos han dominado, oligarquías, burguesías, poder mediático, que son parte de esas burguesías y esas oligarquías, poder financiero y económico, burocracias internacionales, poderes extranjeros que nos decían qué hacer o no hacer, pasar ese poder a las grandes mayorías. Es decir, transformar ese Estado burgués, aparente, representando solo unos pocos, a un Estado integral, popular, representando a las grandes mayorías. El primer paso para el desarrollo, necesario, pero jamás suficiente. Ahí viene la parte técnica, pero en primer lugar, profundizar ese cambio del poder político en Ecuador, que estaba en manos de la partidocracia y unas cuantas élites, ahora que pase a manos de las grandes mayorías, del mandante, el pueblo ecuatoriano, compatriotas. Esa será una patria, mi compañero, patria de nuestros Qué bella hijos, canción. Y luz ayer un de dúo, bueno, era un grupo, de Imbabura la cantó preciosa, y después la cantamos con Gabriel y no nos salió tan mal, ha dicho sepa, no estábamos tan mal. Por ahí debe haber registro. ¡Mashi! Lo extrañamos ayer, ¿dónde está? Está escondido, está en su tierra y anda escondido. ¿Qué ha hecho Mashi? Ayer hubo el zapateo ese que le gusta y no estuvo. No, hombre, sí, estuve revisando las 400 hectáreas. Por eso, pero anda escondido, ¿qué habrá hecho? No se ha dejado ver y estamos en la tierra del Mashi. Si está por ahí el alcalde Otavalo, que le cobre el impuesto, ¿no? De las 400 hectáreas. Por eso creo que anda escondido. Bueno, segundo eje, derechos y libertades para el buen vivir, cumplir derechos. A mí se me preocupa un poco cuando sale demasiado de derechos. Lean la Constitución, claro que hay derechos, pero también hay responsabilidades. Una de las responsabilidades, cumplir las profesiones, los oficios con absoluta responsabilidad. Ojalá que lean esa partecita ciertos periodistas. Y luego, transformación económica y productiva, también una propuesta concreta, dada en campaña y aprobada y ordenada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Veamos, esos son los tres grandes objetivos, sigamos, ya veamos algunas, serían, ya me olvidé la primera, líneas de acción. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, que es lo que le había dicho en el primer eje, vamos. En el segundo eje, derechos y libertades para el buen vivir, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, mejorar la calidad de vida de la población. O sea, estas son ligas mayores, ¿no? Todo esto tiene metas, ya les voy a enseñar. O sea, no son declaraciones líricas. Cualquiera puede decir, vamos a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué presupuesto? ¿De dónde vienen los fondos? Etcétera. ¿Sí estamos claros? Todo eso está. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, las libertades políticas, etcétera. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las entidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, sin caer en extremos que estamos viendo lastimosamente que se está cayendo. Uyaychik machikuna, huauquicuna, panicuna, ayishamushka, hatun saludami. Pero Uyaychik, hay dirigentes indígenas que creen que la plurinacionalidad es tener un Estado aparte. Y hay comunidades donde dicen, aquí no entra la policía, aquí no entra la fuerza pública, aquí no pagamos impuestos, ¿ya? Aquí mandamos nosotros. Pero por supuesto, cuando necesitan electricidad, teléfonos, carreteros, ahí sí van a reclamarle al alcalde o al gobierno. Entonces, no permitan que los manipulen esos dirigentes indígenas que no han entendido que la plurinacionalidad es respetar las diferentes nacionalidades, su cultura, pero el Estado es uno y todos debemos actuar en función de esa institucionalidad, de ese Estado. Consolidar la transformación, se regó esto, consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los derechos humanos, garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Sigamos.
En cuanto a transformación económica y productiva, estas son las 12, ¿cómo le llamamos? Metas, ¿no? ¿Ah? Objetivos a su vez. Los primeros son los ejes, estos son los 12 objetivos. 8, consolidar el sistema económico y social y solidario. 9, garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 10, impulsar la transformación de la matriz productiva. 11, asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos. 12, garantizar la soberanía y la paz. Profundizar la inserción estratégica en el mundo. Estos son nuestros 12 objetivos de esos 3 ejes. Poder popular, derechos y libertades y transformación de la matriz productiva. Sigamos. Aquí está el plan plurianual de inversiones, todo está calculado. Hay que hacer un importante esfuerzo fiscal. Hay gente que quiere todo sin que cueste, es imposible. ¿Cuántos carreteros necesitamos? Bueno, para eso se necesita invertir más. Pero hay gente que hay demasiado gasto público. ¿Cómo quisiera tener 10 veces más para poder atender en forma más rápida las urgencias de nuestro pueblo? Entonces, ¿cuál es el desafío? 2008-2012, en promedio, invertimos 6.8% del PIB, lo cual significa acumulado 24.330 millones de dólares. Para el periodo 2013-2017, necesitamos elevar ese esfuerzo a 9.3%, ya estamos en esos niveles, estamos en más, incluso 13-14% del PIB. Bueno, esto es solo gobierno central, ¿no? El 13-14% es con todos los gobiernos, autónomos, descentralizados, universidades. Va a haber solo gobierno central, ¿en cuánto estaremos? 8, 9. En 9. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo posible. Estaremos en un 9% de inversión del gobierno central, pero para el periodo 2013-2017, para alcanzar los objetivos y las metas propuestas, necesitamos invertir en promedio 9.3% del PIB, lo cual significa un acumulado de 47.612 millones. Esto significa escuelas, subcentros de salud, UPCs, etcétera. Pero no están, por ejemplo, carreteros, no están caminos vecinales, no están canales de riego. En realidad lo que se necesita para todos los servicios es mucho más. Esto es lo que depende exclusivamente del gobierno central, excluyendo obras públicas nada más, ¿verdad? Que lo hemos considerado un presupuesto aparte. Sigamos. Y ya cómo se miden estos objetivos, con metas muy concretas. Por ejemplo, equidad. Estábamos uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, porque América Latina es la región más desigual del mundo. No somos los más pobres en promedio, pero los promedios esconden grandes diferencias. O sea, si hay 2 personas en una sociedad, un viejito de 90 años y un bebé recién nacido, 90 más 0 dividido para 2, el promedio es 45 años. Y el promedio no representa nada, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Porque hay mucha dispersión al lado de ese promedio. Eso era América Latina. En promedio, incluso ya Ecuador está entre los países de renta media alta. Pero no significa que todos ganamos adecuadamente. Significa que aquí hay gente en estratosfera viviendo mejor que los ricos de Europa y gente en el subterráneo viviendo peor que los pobres de África. Ha mejorado mucho esa situación. De hecho, en el último informe de la CEPAL nos pone como los 3 países más equitativos de América Latina, junto con Venezuela y Uruguay. Esos son grandes logros, ¿eh? Tal vez para nosotros el más importante logro, haber reducido tanto la desigualdad, pero todavía falta reducirla. Y esta meta quiere medir aquello. ¿Cuánto gana el 10% más rico con respecto al 10% más pobre? ¿Qué significa esto? Esto se llama los deciles en estadística. Que si hay 100 personas en la sociedad y 100 panes, los 10 más ricos en el 2013 comían 45 panes. ¿Ya? Y los 10 más pobres se comían un pan. La relación era 45-1. ¿Se dan cuenta de eso? Eso significa esta estadística de aquí. No sé si me explico adecuadamente. Un abrazo a tanto taxista, conductor que nos sigue por la radio, tantas amas de casa que espero que con los esposos y con los hijos, el fin de semana que no hay trabajo, no hay clase, estén todos juntos limpiando la casa. Bueno, muchas de esas amas de casa escuchan el enlace por la radio y no nos ven a través de la pantalla de televisión. Entonces, trataré de ser lo más explícito. Ustedes que nos están viendo, es más fácil entender. Este número 45, les insisto, es la relación entre el ingreso que reciben los 10 más ricos con respecto al ingreso que recibe el 10% más pobre. Para graficarlo de mejor manera y a nivel de consumo. 100 personas en un país se producen 100 panes.
Las 10 personas más ricas se comen 45 panes y los 10 más pobres se comen un pan. Eso es lo que significaba. Esto es atroz, esto es una vergüenza. Hemos avanzado mucho. Actualmente, ¿no? Aquí algunas veces esto sube un poquito, pero son errores estadísticos. El 10% más rico, esas 10 personas más ricas se comen 26 panes. Y los 10 más pobres se comen solo un pan. Todavía sigue siendo vergonzoso. Esperamos en el 2017 llegar a un nivel de 20-1, que todavía sigue siendo vergonzoso. Pero esto es muy duro de cambiar. Esto es un proceso, ¿no? No hay equidad absoluta en ninguna parte del mundo. Pero en países desarrollados con buena distribución de la renta esto será 10-12-1. Aquí vamos a dejar al país en 20-1. Que los 10 más ricos se coman 20 panes y los 10 más pobres, bueno, se coman uno. 20-1, ya hay más para distribuir, ¿sí? Entonces, esta es una de las metas, ¿no? La disminución de la desigualdad. En realidad, pues, estoy dando, no necesariamente ya hay 20 panes, en el ejemplo que les di, cuidado, o sea, en los 10, ustedes dirán, no, pero los 10 más pobres siguen comiendo un pan. ¿Cómo les explico? Estoy siendo un poquito impreciso. Es decir, la relación es 20-1, los más ricos están comiendo menos panes y los más pobres proporcionalmente van a comer más panes. O sea, les grafiqué un ejemplo extremo donde con esta relación de 20-1 estaríamos repartiendo una porción de panes nada más, pero al repartir todos los panes se mantiene la relación 20-1, pero los pobres están comiendo mucho pan. Ojalá me haya explicado, mucho más pan. Ojalá me haya explicado adecuadamente. Sigamos. Para ver si puedes precisar algo que quede en el aire, me ayudas. Bien, el segundo objetivo, auspiciar la igualdad, la cohesión. La meta, reducir, esto también es fundamental, este es el imperativo moral de nuestro país, disminuir la pobreza. Y gran parte de esa pobreza se disminuye disminuyendo desigualdad. Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 20% y la extrema pobreza al 7%. A ver, para clarificar un poco lo anterior, que continúe la relación 20-1 no significa que los pobres están comiendo un pan. Di el ejemplo inicial para graficar. Significa que por cada 20 panes que los ricos comen, el pobre come un pan. Pero como antes, ¿se acuerdan? Comían 45 panes los ricos, ya los pobres están comiendo más de 2 panes. ¿Ok? Entonces sí aumenta el nivel de consumo de los más pobres, ¿ya? Al disminuir la proporción. Se reparte de mejor manera los panes, en mi ejemplo, en la economía. Y en este caso, reducir la incidencia de la pobreza, medida por ingreso, hay varias formas de medir la pobreza, al 20%, pobreza en general, y la pobreza extrema o la miseria, tan solo al 7%. Mientras exista un solo pobre en Ecuador y en nuestra América es demasiado, lo dije en el mensaje del 24 de mayo, pero también somos conscientes, disminuir esto es muy difícil, esto es un proceso, jamás dijimos que íbamos a lograr el desarrollo en 6 años, en 10 años, ni en 20 años. Los procesos más rápidos de desarrollo han tomado 30 años, y ciudades-estado, con dictadura, con toda la ayuda de los Estados Unidos, por motivos geopolíticos, etcétera, ¿no? Pero frente a lo que encontramos de pobreza en el 2003, la pobreza por ingreso era 50%, reducida al 20% es un inmenso avance. La miseria, 2003 era casi 27%, 20 puntos menos, déjalo en el 7%, ya es un avance y aquí estaríamos entre los países con menos pobreza de América Latina, ya solo superados tal vez por ciertos países del Cono Sur que tienen 4 o 5% de pobreza extrema como Chile, Uruguay, Argentina, etcétera. Sigamos. Objetivo 10, impulsar la transformación de la matriz productiva. He tomado algunos ejemplos, las metas, les insisto, ¿cuántas metas teníamos? Éramos como 100 y pico de metas, ¿verdad? 83 metas. Reducir la participación de importaciones de bienes privados y basados en recursos naturales al 15%. Aunque no lo crean, se puede entender que el Ecuador importe turbinas, importe aviones, pero importar papas, y estamos importando papas, importar cebollas, y estamos importando cebolla, importar café, y estamos importando café, y de bien lejos, la papa y la cebolla de Colombia y Perú, pero el café es de Vietnam. ¿Cómo es posible? Ese fue el bobo aperturismo que destruyó mucha producción nacional como la del café, no es el robusta, es el otro, ¿cómo se llama? El café arábico, y ahora tenemos que importarlo, porque es el café que se utiliza para el café soluble.
Entonces, esto es una vergüenza, esto se puede reemplazar, y la idea es bajarlo del 20% que se encuentra actualmente al 15%. De todos modos, Pavel, yo creo que esta meta es muy tímida. Nosotros estamos en una revolución, no en una evolución. Somos socialistas, revolucionarios, no socialdemócratas que quieren parchar nada más el sistema, ¿no? Un saludo solidario a mi compañero Ramiro González, pero esa es la diferencia entre el socialdemócrata y el socialista. No queremos reformar un sistema, queremos cambiar el sistema. Así que tenemos que ir mucho más rápidamente aquí, verdaderamente en forma revolucionaria. ¿Ok? Sigamos. Bueno, ahí acaban los ejemplos, pero ustedes ven, ejes, objetivos, metas medibles, cuantificación, financiamiento, presupuesto, etcétera. Todo está planificado y si las cosas salen bien, pues alcanzaremos la mayoría de estas metas y ojalá muchas de ellas incluso las superemos. Pavel. Presidente, buenos días. A la ciudadanía de Ibarra, buenos días. Permítame primero agradecerle a la ciudadanía. Este es un plan hecho con sus voces, con sus propuestas, contrario a lo que se nos dice efectivamente. Claro que está la visión del gobierno central, claro que está la visión de las otras funciones del Estado, pero fundamentalmente también está la visión, las voces de esos alrededor de 8,000 ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que pusieron su granito de arena en la construcción de ese plan. Tal vez unos datos procedimentales, presidente, que usted no lo señaló y para información de la ciudadanía. No nos olvidemos que esto está en la Constitución y la Constitución da 3 meses para que un gobierno que asume su mandato pueda presentar el plan. Bueno, nosotros en esta lógica de hacerlo extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido, a prácticamente una semana de posesionar el gobierno, hemos presentado al presidente el borrador del plan. ¿Por qué el borrador? Por lo que acaba de señalar el presidente. Las metas deberán ser mejoradas. Efectivamente, no somos un gobierno reformista, somos un gobierno revolucionario, así que la instrucción que ha sido dada para procesar una, digamos, más radicalidad en las metas que queremos para alcanzar el desarrollo, lo vamos a hacer en las próximas semanas y luego le presentaremos al Consejo Nacional de Planificación. Esto también está en la Constitución. El Consejo de Planificación implica la participación ciudadana, la participación de los GATS y es esa la instancia definitiva que aprueba el plan y que empezará a regir en este periodo. Un dato que señaló, presidente, que es importante, el plan no solamente es para la función ejecutiva, el plan es un plan de Estado. En este plan han participado los GATS, han participado las distintas funciones del Estado y lo que obliga a esto es a tener una visión compartida entre las funciones del Estado, a exigir mayor corresponsabilidad de los GATS, eso también es importante. Alguna precisión de algunos datos nada más, acabo de confirmar, presidente, hoy estamos invirtiendo, o la expectativa de inversión para este 2013 es del 8% del PIB, no del 9%, del 8%, y lo que buscaremos para el gobierno central, porque ustedes dirán, ya están mintiendo, se están contradiciendo, porque nos dijeron que la inversión pública estaba en 13% y era la más alta de América Latina, pero es la inversión pública total. Sector público no son los gobiernos, son los GATS, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales, las universidades públicas, el IES, etcétera. De hecho, no está justamente GATS, no están empresas públicas, banca pública y universidades. Entonces es fundamentalmente el gobierno central. Y solo para cerrar, presidente, digamos, cuando usted decía que esta es una planificación reconocida internacionalmente, para la publicación del plan hemos pedido comentarios a distintos intelectuales, a distintas, digamos, académicos a nivel internacional y nos han empezado a llegar las primeras. Recuerdo que en el 2007, incluso cuando discutíamos esto con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, él nos felicitaba por una cosa: el plan no tiene una entrada sectorial. Es decir, no es lo que va a ser educación, salud o transporte, sino, como leyó el presidente, 12 grandes objetivos nacionales de desarrollo. Eso implica trabajar intersectorialmente. Hemos empezado a recibir comentarios de Alisa Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, de académicos de América Latina, de Ha-Joon Chang, uno de los economistas heterodoxos más respetados en este momento a nivel mundial, y todos reconocen el gran esfuerzo, la gran visión, la gran mirada distinta, heterodoxa que está haciendo la planificación nacional y la forma como el buen vivir empieza a construirse en nuestra sociedad. Fundamentalmente eso, presidente y ciudadanía. Ya cántate, hijo. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.